Ok, vamos a hablar sobre cálculos que hacemos para los motores eléctricos. Usaremos algunas tablas del National Electrical Code para calcular lo que es cableado y protecciones para diferentes motores eléctricos. Comenzamos hablando sobre los artículos 430 y 440. Esto está en el National Electrical Code, ¿ok? Las siglas se escriben así, NEC, National Electrical Code. Estos artículos, el 430 y el 440, proporcionan orientación sobre el tamaño de los conductores y cómo protegerlos contra la sobrecorriente para motores, aire acondicionado y equipos de refrigeración. Esos son los artículos que tocaremos el día de hoy. Comenzamos con el artículo 430. El artículo 430 abarca los motores, el circuito ramal del motor y los conductores de alimentación. Su protección, los circuitos de control del motor, los controladores del motor y los medios de desconexión. Eso es lo que abarca el artículo 430, tamaño de los conductores y del circuito ramal, la protección y los circuitos de control. Aquí tenemos una imagen que nos ayuda a entender un poco, ¿okay? Los nombres de cada uno de los elementos. Por ejemplo, el motor feeder, que sería el main, el principal, ¿okay? Tenemos acá. En esta sección irán las protecciones que están relacionadas a fallas a tierra o ground fault, ¿okay? Protección de ground fault, y también las protecciones a cortocircuito o short circuit, ¿okay? Eso lo vamos a tener en el main panel. Los cables que están conectados al main, por supuesto, son los conductores principales o los feeder, ¿okay? Y luego tenemos los circuitos ramales. En el circuito ramal podemos encontrar entonces las protecciones también, bien sea de cortocircuito o ground fault, que son las mismas que tenemos acá, estos breakers, ¿ok? Y luego de esta protección contra corto y protección contra tierra, vamos a tener las protecciones de sobrecarga u overload, ¿ok? Es la que está conectada directamente al motor. Esta sería la protección de sobrecarga u overload, y en el principal vamos a tener protección contra corto y contra ground fault. ¿Okay? Este circuito que está acá y este circuito que está acá son circuitos ramales o derivados del circuito principal. ¿Okay? Aquí tenemos un motor con su protección de corto y protección de overload, y de este lado también tenemos otra rama donde tenemos otro motor con sus respectivas protecciones. ¿Okay? Vamos a hablar sobre corriente de carga completa del motor. Vamos a ayudarnos con estas siglas, ¿okay? Full Load Current, que es la corriente de carga completa del motor. Las clasificaciones de corriente de carga completa del motor, enumeradas en estas tablas 430, 247 y la 250, se utilizan para determinar la ampacidad del conductor, el cortocircuito del circuito y el tamaño del dispositivo de sobrecorriente de falla a tierra. ¿Okay? Nos vamos a apoyar en estas tablas en cada una de las etapas o de los ejercicios que vamos a ver acá. Yo les agregué estas tablas para que se facilitara la comprensión, ¿okay? Así que bueno, vamos a disponer de esas tablas en cada uno de los ejercicios. Ellos usan acá una regla mnemotécnica, ¿okay? FLC, que es Full Load Current. Vamos a llamar estas siglas cuando necesitemos utilizar la corriente que vamos a calcular a través del libro o del código, ¿okay? Por eso le usan
FLC y sustituyen la C en vez de current, le llaman code. ¿Ok? Es una regla mnemotécnica que les permite recordar cuándo vamos a usar la corriente que calculamos a través del libro o cuándo vamos a usar la corriente que leemos en la placa del motor. Recuerden que en la placa del motor también tenemos las especificaciones de corriente nominal de ese motor. Entonces, para cada caso, para los cálculos que se hacen de protecciones, bien sea contra corto o contra overload, hay un caso específico de cuándo usar la corriente que obtenemos o que calculamos desde el código o la corriente de la placa del motor. Entonces, para cada caso usamos una regla mnemotécnica. En el caso de que necesitemos utilizar la corriente del código, a continuación en esta presentación vamos a usar las letras FLC cuando necesitemos usar la corriente del código, y vamos a usar FLA cuando usemos la corriente de la placa. ¿Okay? Esto es full load ampere, es básicamente lo mismo, es la misma corriente, pero para separarlos y no confundirnos, vamos a llamarla FLA, la que usamos directamente de la placa del motor. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo usar una corriente o cuándo usar la otra? ¿Cuándo debemos usar el código y cuándo debemos usar la corriente de la placa? Bueno, si estamos haciendo cálculos del tipo de conductor, cuál es el size del conductor que vamos a colocar para ese motor, o si estamos calculando protecciones de cortocircuito y ground fault, debemos utilizar la corriente que calculamos del código, del National Electrical Code, las tablas. ¿Okay? Cuando se trate de cableado, de size, el tamaño del conductor, o protección contra corto y ground fault, debemos usar el código. Ahora bien, si vamos a calcular una protección contra overload, ¿okay? Que es una sobrecarga, una protección de sobrecarga, vamos a utilizar entonces la corriente nominal de la placa, la corriente que me da la placa, que en este caso tenemos la especificación de 18.5 para este voltaje y de 9.27 para este voltaje. ¿Okay? Entonces, con la corriente de la placa vamos a calcular protecciones contra sobrecarga u overload, el dispositivo de sobrecarga, y cuando se trate de breakers, de cortocircuito, ground fault o cableado, eso es con el código. Debemos cumplir con las normas del código. ¿Okay? Acá les dejo la tabla 430.248 que me indica la cantidad de corriente de full load current que se expresa en amperes, ¿okay? Para motores que son de corriente alterna y que son monofásicos. ¿Okay? Existe una tabla para los motores monofásicos, está la tabla para los trifásicos y también está la tabla para motor de corriente directa. ¿Okay? Esta es la tabla para monofásico de corriente alterna. Acá, ¿cómo se utiliza? De este lado tenemos la potencia mecánica expresada en HP, y en este lado, en estas columnas, tenemos los valores de voltajes desde 115 hasta 230 voltios. ¿Okay? Esta sería entonces potencia en HP versus voltaje en voltios, obviamente. Entonces vamos a hacer como primer ejemplo, vamos a calcular la corriente, ¿okay? La full load current, la corriente que leemos del código, para un motor que sea monofásico de 1 HP, su potencia mecánica es de 1 HP y que va a trabajar a 115 voltios. Necesitamos determinar el valor de la corriente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar la tabla que sea la 248 para un motor monofásico, ¿okay? De corriente alterna y que trabaje a 115 voltios de 1 HP. Nos vamos a la potencia, nos ubicamos en 1 HP y el voltaje era, vamos atrás, 115 voltios. Es decir, nos iríamos donde está el cruce de 1 HP con 115 voltios. Es decir, el resultado sería 16 amperes. ¿Okay? Donde se cruza la potencia con el voltaje, ese es el valor de la corriente que en este caso nos está pidiendo este ejemplo, nos está pidiendo este ejercicio. ¿Ok? ¿Cuál es la corriente para un motor monofásico ahora de 5 HP 200 voltios? Vamos a verlo.
seguimos usando la misma tabla porque la tabla es monofásico, ¿ok? De corriente alterna. ¿Qué hacemos? Ubicamos la potencia, en este caso me hablaban de 5, regresamos un momento, 5 HP, 200 voltios. 5 HP, 200 voltios, donde se cruza tenemos el valor de la corriente. Recuerden que estos serían 32.2 amperios. ¿Okay? Los datos que están en la parte interna de la tabla es corriente en amperios. Ay, perdón. ¿Okay? Bien. Vamos a borrar acá. Otro ejemplo más. ¿Cuál es la corriente para la corriente full load current para un motor monofásico de 5 HP, ahora 208, o sea, 220 voltios, sigue siendo la misma tabla, ya no es 115, ni 230, ni 200, es 208. ¿Dónde se cruzan? Acá, en 30.8, serían 5 HP, 208 en el cruce, da 30 amperios, 30.8 amperios. De esa manera se calcula la corriente usando las tablas del National Electrical Code. ¿Okay? Es bastante sencillo. Vamos ahora a 5 HP, pero 230 voltios, sigue siendo monofásico, por lo tanto sigue siendo la misma tabla. 5 HP, ahora 230 voltios, tenemos 28 amperios. ¿Okay? Hicimos ejercicios para los 4 valores de voltaje, desde 115, 200, 208 y 230 voltios. ¿Ok? Para el ejemplo específico de un motor de 5 HP. ¿Ok? Si en el motor la potencia no está expresada en horsepower, sino en watts, pueden hacer la conversión con el 746. ¿Ok? Otro ejemplo. ¿Cuál es la corriente de full carga para un motor? En este caso ahora es trifásico. ¿Okay? El motor trifásico, vamos a usar ahora la tabla 250. 430.250 no es la misma tabla. La tabla anterior era para el monofásico. Esta tabla, la 250, es para el trifásico. ¿Okay? Una potencia de 5 HP, 230 voltios. Vamos a ver. Vamos a ponerle aquí 430.250, que es para el motor trifásico. ¿Okay? Entonces sería 230 voltios y me decían que era 5 HP, donde se cruzan en 15 amperios. Facilito. El uso de las tablas es bastante sencillo. Lo importante es ubicar cuál es la tabla correcta que debemos usar. Estemos seguros de leer lo que dice el título de la tabla, ¿ok? Y entender que si es una tabla, en este caso para cálculos de corriente, los valores internos van a ser los valores de corriente, ¿ok? Donde se cruzan esos parámetros, ese es el resultado. Bastante sencillo. Ejercicio. Vamos a ver, aquí hay un errorcito, vamos a ponerle aquí trifásico. Ejercitamos en la parte de trifásico. ¿Ok? ¿Cuál es la corriente de full carga para un motor trifásico? Porque estamos trabajando con la tabla 250. ¿Ok? 25 HP, 208 voltios. ¿Ok? Trifásico. Y esta es la 250. 25208, 25 con 208 voltios me da 74.8 amperes. ¿Ok? Ojo, entonces esta es la tabla 250, esto es trifásico. ¿Ok? Motor de corriente alterna trifásico. La tabla es la 250. Muy bien, de esa manera se calcula la corriente. Es bastante sencillo. Con eso, cuando necesitemos hacer cálculos de protecciones contra cortocircuito ground fault o dimensión del cable, el size del cable, el tipo de cable, vamos a necesitar esa corriente, la corriente que obtenemos de la tabla.
¿Ok? ¿Cuáles tablas? Bueno, chequeamos qué tipo de motor es monofásico o trifásico y utilizamos una u otra tabla. ¿Ok? Amperios de carga completa, que en este caso sería la corriente que está en la placa del motor, por eso dice aquí placa de identificación del motor. ¿Cuándo es que vamos a usar la corriente que está en la placa? Porque hasta ahora hemos visto la corriente que usamos en el código con las tablas. Bueno, los dispositivos de sobrecarga deben dimensionarse en función de la clasificación de corriente que está en la placa. ¿Ok? Recuerden entonces que cuando es sobrecarga, overload, dispositivo de protección de sobrecarga para el motor, usamos entonces la corriente de la placa del motor. ¿Ok? Este es el artículo 430.31. Los amperios de carga completa de la placa de identificación del motor es la corriente que se espera que el motor consuma a la potencia, el voltaje, la eficiencia y el factor de potencia nominal. Es decir, con sus datos nominales, esos valores que se expresan en la placa del motor, pues ese es el valor de la corriente nominal. Cuando trabaja a sus valores de voltaje, aquí tienen un ejemplo, la potencia del 75 HP a los valores de voltaje 230 o 460, entonces para 230 está esta corriente, para 460 es esta corriente. ¿Ok? Cuando está trabajando a esos valores nominales, pues este sería el tipo, la corriente que usaríamos para hacer cálculos de overload. Ok, cuando hablamos de un motor monofásico, es bien sencilla hacer el cálculo de la corriente que está en la placa. O sea, si no está escrita en la placa, pues simplemente la podemos calcular. Debería dar lo mismo. ¿Ok? O la tomamos de la placa o hacemos el cálculo. ¿Ok? En caso de que no estén seguros de la imagen que está en la placa, que no esté clara o no está, ¿ok? ¿Qué van a hacer? Bueno, la pueden calcular. Van a necesitar el valor de voltaje, van a necesitar el valor de la eficiencia, el valor del factor de potencia, y este es un valor de conversión, ¿ok? De HP a watts. ¿Ok? Recuerden que watts es la potencia eléctrica y HP es la potencia mecánica. ¿Ok? Un HP son 746 watts. ¿Ok? Entonces hay que convertir esa potencia de HP a watts y simplemente multiplicamos. ¿Ok? Multiplicamos por 746 para tener el valor de la corriente. La eficiencia. La eficiencia es ese porcentaje que tiene ese motor de cuánta salida está entregando con respecto a la entrada. De hecho, la fórmula para la eficiencia sería potencia de salida entre potencia de entrada, y generalmente es un valor cercano a 1. Mientras más cercano a 1 o al 100%, quiere decir que ese motor es muy eficiente o es ideal. Si es 100% su eficiencia, ese motor es un motor prácticamente ideal, no tiene pérdidas. Toda la potencia que está en la entrada la está devolviendo a la salida en movimiento. ¿Ok? Entonces, cuando un motor es muy eficiente es porque no tiene pérdidas prácticamente. ¿Ok? Ese valor de eficiencia lo muestra también en la placa. Puede mostrarlo en valores de porcentaje o en valores decimales, por ejemplo 0.9, 0.95, 0.85. ¿Ok? El factor de potencia también es un valor que se muestra en la placa. Ya lo hemos hablado antes. El factor de potencia es ese valor que también se le llama coseno de phi. Recuerden que potencia es igual a voltaje por corriente por el coseno de phi. ¿Ok? Cuando la potencia es real, ¿ok? Hablando de los números reales, este ángulo de desfasaje entre el voltaje y la corriente es 0. Por lo tanto, el coseno de 0 siempre da 1 y la potencia real nos queda la fórmula que conocemos todos, voltaje por corriente, ¿ok? Por 1, que es el coseno de 0. ¿Ok? Esta potencia se expresa en watts. Pero resulta que los motores también tienen una potencia reactiva. ¿Ok? Es una potencia reactiva que sigue siendo voltaje por corriente, pero en este caso es el seno. ¿Ok? El seno de phi. El seno de phi sería el ángulo de desfasaje entre el voltaje y la corriente. Cuando este ángulo
no es cero, cuando este ángulo no es cero, este es el factor de potencia. El factor de potencia también se le llama coseno de phi. Cuando el ángulo es cero, pues estamos entregando completamente una potencia real, pero cuando no es cero hay una potencia reactiva. Esa potencia reactiva no es una potencia que me genera un trabajo, es decir, no se convierte en movimiento el motor, por lo tanto no se entrega a la salida. Es una potencia que se necesita para que el motor opere, pero no se está entregando a la salida, es una potencia reactiva, así se le llama. ¿Okay? Y la potencia compleja o la potencia aparente sería la potencia real más la potencia imaginaria o la potencia reactiva. Lo ideal es que esta potencia reactiva sea cero, ¿okay? Para que tengamos bastante potencia real. Pero bueno, cuando este ángulo de desfasaje no es cero, pues ahí va a haber un valor, ese factor de potencia. Todos los motores traen un valor de factor de potencia. Mientras más cercano a 1 sea ese valor, es decir, al 100%, ese motor me está entregando más potencia real. ¿Okay? De hecho, en algunos casos se hace un cálculo para corregir este ángulo de desfasaje, para corregir este factor de potencia. ¿Okay? Pero bueno, no vamos a hablar más no vamos a profundizar más sobre este tema, pero este factor de potencia está en la placa, que también está relacionado un poco a esas pérdidas, ¿ok? Que es, digamos, un porcentaje, que puede estar también expresado en porcentaje o 0.9, 0.85, 0.98, ¿ok? Un valor que esté cercano a 1 o cercano al 100%. Bueno, ese es el factor de potencia, ¿ok? Eso está en la placa del motor. En caso de que no se vea claramente el valor de la corriente nominal, la podemos calcular con estos valores. Necesitamos voltaje de operación, eficiencia y factor de potencia. ¿Okay? Vamos a simplemente para mencionar, en caso de que no veamos claramente el valor de la corriente en la placa del motor, la puedes calcular usando esa ecuación. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, vamos a calcular el valor de corriente para un motor que sea de un HP 115 voltios. Este valor lo vamos a usar. Tenemos eficiencia del 70%, que es lo mismo que diga 0.7, y un factor de potencia también de 0.7, ¿ok? Eficiencia 0.7 y factor de potencia 0.7 y 115 voltios. Sustituimos en la ecuación, ¿ok? Sería 746, que es la constante para convertir HP en watts. Me decían que el motor era de 1 HP, ¿ok? Y abajo iría el voltaje, esta es de campo eléctrico, es lo mismo que yo pongo aquí el valor del voltaje, que son 115 voltios. La eficiencia dijimos que era un 70%, es decir, 0.7, y un factor de potencia de 0.7. Sustituimos todos estos datos, ¿verdad? Vamos a sacar la cuenta en la calculadora y me va a dar que es un valor de corriente de 13.20 amperios, que es lo mismo que marca la placa. ¿Ok? Entonces, si esto no está muy claro, se borró, lo pueden hacer con los datos, el resto de la información que está en la placa. ¿Ok? Pero si está la información de la corriente en la placa, no hay que hacer ninguno de estos cálculos, sencillamente agarramos este valor y calculamos nuestra protección de overload. ¿Ok? La idea es tener claro cuál de las corrientes vamos a usar y para qué, para qué propósito. ¿Ok? Cuando estamos calculando overload, repito bastante para que lo tengan claro, cálculos de overload, de protección contra sobrecarga, vamos a usar la corriente de la placa, la misma que está impresa. Si no la tenemos claramente, podemos calcularla con los datos que muestra el manual o que muestra la placa del motor. ¿Ok? Para el caso de un motor trifásico, la ecuación es la misma, pero le vamos a agregar una raíz de 3. ¿Ok? Recuerden que los sistemas trifásicos ustedes van a conseguirse siempre una relación de raíz de 3. ¿Ok? Aquí tienen, es la misma ecuación, conversión de HP a watts, eficiencia y factor de potencia con el voltaje, pero le agregamos su raíz de 3, que siempre se la van a conseguir en los sistemas trifásicos. ¿Ok? Vamos a hacer entonces el ejemplo. Dice, ¿cuál es el valor de amperes de carga completa para un motor con clasificación de 75 HP, 230 voltios, 460 voltios, que tiene una eficiencia del 91%, es decir, 0,91, y factor de potencia 0.91?
92. ¿Ok? Voltaje es 230 voltios y 75 HP. ¿Ok? Veamos. Sustituimos en la ecuación. El voltaje es 230 voltios. La raíz de 3 es lo mismo que yo ponga 1.73. Puedes poner raíz de 3 en la calculadora o 1.73. La eficiencia decía que era 0.91 y el factor de potencia 0.92. Cuando resolvemos este cálculo nos va a dar 168 amperios, que es la sección que corresponde a 230 voltios. ¿Okay? Podemos repetir los cálculos con 460 voltios y nos debería dar 84 amperios. ¿Okay? Entonces, bueno, de esta manera pueden calcular la corriente en caso de que no la tengan clara en la placa cuando vayan a hacer cálculos de protección contra sobrecarga. ¿Okay? Una vez más, ¿cuándo vamos a usar la corriente del código y corriente de la placa? Pues la corriente de la placa no está permitida para determinar la ampacidad. ¿Okay? Ampacidad es seleccionar, la ampacidad es la corriente a la que ese cable puede operar sin dañarse. ¿Ok? ¿Cuánta corriente soporta ese cable sin que se caliente o se deteriore? ¿Ok? Sin dañar su vida. Entonces, esa es la ampacidad. Vamos a seleccionar la corriente que necesitamos para seleccionar el cable. Entonces dice, la corriente de la placa no está permitida para calcular la ampacidad del conductor o la protección contra sobrecorriente de cortocircuito o fallas a tierras en un circuito ramal. Es decir, no podemos usar la corriente de la placa para calcular breakers, ¿okay? Protección de cortocircuito o protección con falla a tierra. ¿Okay? O para determinar el tipo de cable que voy a usar, no debo utilizar la corriente de la placa del motor. Tengo que irme por el código. Aquí les pongo la misma imagen otra vez. Corriente de código para size del cableado, protección de cortocircuito y protección de ground fault. Corriente de la placa para el overload. ¿Ok? Es bastante sencillo. O se pueden guiar por acá, otra regla que les puedo decir. Para la sobrecarga vamos a usar la corriente de la placa y para el resto vamos a usar código. ¿Ok? Bien, la corriente de full carga del motor mejor valorado. ¿Qué me quiere decir esto? Dice, al seleccionar los conductores del alimentador o el dispositivo de protección contra falla a tierra y cortocircuito del alimentador, el motor con clasificación más alta de corriente, ¿okay? Del motor con clasificación más alta, debemos seleccionar el motor con clasificación más alta con respecto a la corriente, no a la potencia, ¿ok? Eso es lo que me están diciendo aquí, no la potencia nominal más alta. Ojo con eso, ¿ok? Los cableados se seleccionan por cantidad de corriente más alta, no necesariamente por la potencia más alta, ¿ok? Eso es lo que me están diciendo acá. Cuando vayamos a hacer la selección del cableado tenemos que guiarnos por la corriente más alta. Fíjense acá, tenemos 3 motores, ¿ok? En este caso tenemos 3 motores. Este motor es un motor trifásico de 208 voltios, ¿ok? 10 HP. Este es un motor 208 voltios, pero es monofásico, 3 HP. Y este es un motor que también es monofásico, pero fíjense dónde está la diferencia en el voltaje de operación. Resulta que este motor también es 3 HP, este es 3 HP y este es 10 HP. Y diríamos, bueno, nada, calculo el cableado en función del de 10 HP. No, porque el de 10 HP su corriente es 30, el de 3 HP corriente es 18, pero este motor su corriente es de 34 y 34 es mayor que 30. Por lo tanto, el cable principal, el cable debe poder soportar esta corriente más estas dos. ¿Okay? Ya vamos a ver cómo se calcula, pero tenemos que guiarnos por la corriente más alta a la hora de hacer la selección del size del cable.
Okay, ya vamos a verlo, hay unas reglas, hay que hacer unos porcentajes por arriba y hacer unas sumas. Bien, vamos a hacer el tamaño del conductor del circuito ramal. Los motores que están marcados con letras de diseño, por ejemplo, B, C o D, eso está en la placa del motor, pueden tener los conductores de tamaño a la columna de ampacidad de 75 grados Celsius. ¿Qué pasa? La tabla de ampacidad, que es esta, la 310.15, esta tabla tiene varias columnas para las diferentes temperaturas. ¿Ok? ¿Qué me están diciendo acá? Que para los diseños B, C o D, que estos son los diseños, el diseño del motor, podemos seleccionar la columna de 75 grados Celsius. ¿Ok? Podemos trabajar con esa selección. ¿Ok? Aquí tenemos la placa del motor y dice que el diseño es clase B. ¿Ok? La letra del diseño es B, por lo tanto podemos seleccionar o guiarnos por la columna de 75 grados Celsius. La mayoría de los ejemplos que mostramos acá nos basamos en esa columna, entre 75 y 60 grados. ¿Okay? También está la de 90 grados. También pueden guiarse por la hoja de datos del cable. ¿Okay? Recuerden que la temperatura hace cambios. ¿Okay? ¿Qué más hay por acá? Dice el motor que está marcado con diseño de letra B, C o D puede usar la columna de 75 grados Celsius en la tabla de ampacidad 310.15. ¿Okay? Vamos a ver ahora selección del cableado o del conductor o tamaño del conductor para aplicación de servicio continuo. ¿Okay? Hemos hablado también del servicio. Hay servicio que es continuo y está el servicio que es intermitente. Dice, los conductores del circuito ramal deben tener una ampacidad de no menos de 125% de la clasificación de corriente a full carga del motor. Es decir, tiene que estar por 125%, ¿ok? No al 100%, tenemos que multiplicarlo por el 125%. Tiene que estar por arriba. ¿Okay? No puede soportar exactamente la corriente que va a consumir, tiene que estar por encima. ¿Qué tanto por encima? A un 25% más del valor de la corriente máxima que va a pasar por ahí. ¿Ok? Vamos a verlo. Dice, bueno, la definición de ciclo continuo es cuando está operando continuamente, ¿ok? O es sustancialmente constante durante un tiempo indefinidamente largo. Eso es servicio continuo, es decir, cuando siempre está operando el motor. ¿Ok? La mayoría de los ejercicios lo vamos a hacer así, con servicio continuo. Más adelante les puse unos ejemplos de servicio intermitente. ¿Ok? Pero por ahora vamos a trabajar con servicio continuo, un motor monofásico de servicio continuo. ¿Ok? Recuerden que no puede ser menor al 125%. Eso quiere decir que el valor de la corriente que yo tenga como corriente a full carga tengo que multiplicarlo por el 125%. No puede ser menos. Por ejemplo, si la corriente dio 10 amperios. Tú no puedes seleccionar un cable que soporte 10 amperios. Tienes que a esos 10 amperios multiplicarlo por 125 para que esté por encima, ¿ok? Y evitar el calentamiento de ese cable. Muy bien, aquí está la lista de las tablas que vamos a usar. Para el motor de corriente directa está la 247, para el monofásico 248 y para el trifásico 250, ¿ok? Estas son las que vamos a utilizar en los ejemplos acá. Dice, las aplicaciones de los motores se consideran de servicio continuo a menos que la naturaleza del control o los aparatos de accionamiento del motor no funcionen continuamente. ¿Okay? Eso es una nota que está en este artículo. Aquí está. ¿Dónde veo yo el servicio de ese motor? En la placa. En la placa ustedes van a tener algo que dice duty, que es el servicio, si es continuo o si es intermitente. Te diría cont de continuo o inter de intermitente. Int. ¿Ok?
Eso lo indica la placa del motor, pero como dice acá, también se asume o se considera que es un servicio continuo, a menos que indique que es un servicio intermitente o short time, etc. ¿Okay? Bien, tamaño del conductor para aplicación de servicio continuo. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a calcular el tamaño de conductor que se requiere para un motor de un HP que es monofásico a 115 voltios. ¿Okay? Necesitamos entonces, para saber el cable, el tipo de cable que vamos a usar, necesitamos saber cuánta corriente vamos a tener. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionar la corriente a full carga. Como es un cálculo de conductor, size del conductor, debemos usar la corriente del código, porque es conductor. El conductor, recuerden que se usa la corriente del código. Conductores, cortocircuito y ground fault. Esas tres cosas van con el libro. Vámonos entonces con la tabla del código. Tenemos que usar la monofásico, porque es un motor monofásico. Decía que era un HP, ok, déjenme recordar acá, un HP 115. Un HP 115, hacemos el cruce, serían 16 amperios, ok. Esa sería nuestra corriente a full carga, FLC. Ok, ahora estos 16 amperios, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicarlo por 125%, o lo que es lo mismo, por 1.25. ¿Ok? ¿Cuánto daría eso? Vamos a hacer el cálculo. Serían 16 por 1.25, eso da 20 amperios. Vamos a colocarlo por aquí, o puede ser por aquí mismo. 16 por 1.25, este es, digamos, el artículo, ¿ok? Esto me da 20 amperios, ¿ok? Bien, con esos 20 amperios nos vamos aquí a la tabla. Dijimos que podemos trabajar con la tabla de 75 grados Celsius para la temperatura del diseño de clase B, C o D. 75, estas son las columnas que les decía, que les mencionaba anteriormente. Están 60 grados Celsius, 75 y 90, ¿ok? Para cableados que son de cobre, y aquí hay unos que son de aleación, ¿ok? Pero bueno, vámonos con esta de 75 y vamos a ubicar dónde tengo yo 20 amperios. Fíjense, recuerden que estos valores que están aquí adentro es de corriente. Esta tabla es temperaturas, ¿ok? Versus tamaño del cable. Este es el size o el gauge del cable, ¿ok? AWG, hay 18, 16, 14, 12, 18, ¿ok? Estos son pues los diferentes tamaños del cable, ¿ok? Entonces serían 20 amperios a 75 grados Celsius. ¿Qué cable podríamos utilizar? 14, ¿ok? El cable número 14, ¿ok? En algunos otros casos, si vamos a suponer que estén seleccionando la columna de 60 grados Celsius, ¿ok? Para otro tipo de motores, de otros diseños, o bien que el cable lo indique en su especificación que a 60 grados Celsius, entonces no puedes utilizar el cable 14, tienes que usar el cable 12, ¿ok? Para 60 grados Celsius, el que corresponde es el cable 12, ¿ok? Entonces, pueden seleccionar el cable 14 a 75 grados Celsius, o en caso alternativo 60 grados Celsius, pero no puede ser 14, tiene que ser número 12, ¿ok? Un poco más grueso. Vamos a ver cuál fue la respuesta. Aquí me dicen los conductores para un motor monofásicos. Recuerden que están rated, deben estar seleccionados al 125% de la corriente del código. ¿Cuánto fue la corriente del código? 16 según la tabla, pero no puedo seleccionar 16, tengo que multiplicarlo por 1.25, eso me dio 20 amperios. Me voy a la tabla y en la tabla voy a seleccionar el de 60 grados Celsius o el de 75, ¿ok? Si seleccionan el de 60 tiene que ser el 12, y si seleccionan el de 70 era el 14, ¿ok? Si mal no recuerdo, vamos a ver si 75 grados es acá. 75 grados Celsius, ¿ok?
los dos son válidos, pero tienen que acompañar el valor del cable con la temperatura, ¿ok?, a la que está rated. Muy bien, seguimos. Ok, aquí está la tabla del trifásico. Dice 7,5, 230, 7,5, 230. So, el cruce es aquí en 22. Ok, 230 versus 7,5. 22. Tenemos que multiplicar ese 22 por ¿cuánto? Por 1.25. Es decir, 27.5. ¿Ok? Entonces, ¿dónde podemos tener un valor de 27? ¿Qué valores podemos tomar? Fíjense, bueno, podemos agarrar este 30 a 90 grados. Sería el 12, pero a 90. Podría ser este 30, que seguramente esta es la opción más válida, 60 grados Celsius, el número 10. ¿Ok? 60 grados Celsius, el número 10. ¿Dónde más podríamos agarrar? Si son 27.5, esas dos opciones estarían bien. Vamos a ver en el ejemplo, en el resultado, qué selección hizo este diseñador. Dice, agarró la corriente que es 22, que es la corriente de la tabla, ¿ok? La multiplicó por 1.25, dio 27.5. A esos 27.5 lo ubicó en la tabla de ampacidad y seleccionó el cable 10 a 75. Vamos a ver, el cable 10 a 75 también es válido, ¿ok? También es válido. Es válido este a 90, es válido este a 60 y es válido este a 75. ¿Ok? Las tres opciones, las tres respuestas son válidas. Las tres selecciones estarían bien. ¿Ok? Mucho depende, como les dije, del diseño del motor, incluso de la hoja de datos del propio cable. Hay cables que tienen sus propias datasheet y es bueno chequear las temperaturas y los size, cuánta corriente soporta. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, aquí seleccionaron el cable número 10. Ojo, pónganle al ladito la temperatura que seleccionaron. ¿Ok? Bien, tamaño del conductor para la aplicación del ciclo de trabajo. Seguimos cuando se utiliza un motor para otro trabajo que no sea continuo. Entonces podemos usar la corriente de la placa, ¿ok? No la del código. La corriente de la placa de identificación se puede usar para el tamaño del conductor, solo para aquellos casos donde el servicio del motor no es continuo, ¿ok? Vamos a hacer un ejemplo. Es un motor trifásico, 7,5 HP, 230 voltios. Aprovechen y me dan acá la corriente de la placa, que es 20, ¿ok? 20 amperios. Pero no es un servicio continuo, es un servicio de 5 minutos intermitente, ¿ok? 5 minutos intermitente. Entonces, bueno, dice, como no es continuo, yo me puedo guiar por esta corriente. Ya tengo la corriente que es 20 amperios, ¿ok? ¿Por qué agarro la de la placa y no la del código? Porque no es un servicio continuo y el artículo ampara que podemos usar la corriente de la placa. Dice que es un motor de 5 minutos. Aquí, bueno, les presento esta otra tabla. Es la tabla 430.22 que se refiere al ciclo de trabajo del servicio que tiene ese motor, ¿ok? El servicio. Si es continuo, si es intermitente. Entonces, aquí tienen el continuo, ya tenemos que usar es la corriente del código, ya sabemos cómo hacerlo. Ok, tenemos para 30, 60 minutos, tenemos para 15 minutos, 5 minutos. Tenemos short time y tenemos intermitente. Ok, vamos a leer, decía que era 5 minutos intermitentes. Eso debería ser este cruce, 5 minutos intermitente. Es decir, yo tengo que multiplicarlo por el 85%. Estos datos que están aquí adentro es el porcentaje por el que debemos multiplicar el valor de la corriente para determinar el tipo de cable, ¿ok? Porque la pregunta al final es ¿cuál es el cable que vas a usar? ¿Qué tipo de cable o qué número de cable vas a usar? Bueno,
¿Qué es lo primero que tengo que ver? ¿Es intermitente o es continuo? Ah, es intermitente. Entonces puedo usar la corriente de la placa. ¿Cuánto es la corriente de la placa? 20 amperios. Ok, 20 amperios, pero no lo voy a multiplicar por 1.25. Tengo que revisar la otra tabla para ver por cuánto tengo que multiplicarlo, que en este caso no es 125%, sino es el 85%, es decir, 0.85 sería la multiplicación. ¿Ok? Entonces, sería multiplicarlo por 85%, eso me daría 20, que era que decía la corriente, sí, 20 amperios por 0.85, eso da 17 amperios. Ubicamos 17 dentro de la tabla de ampacidad, ¿ok? Podríamos usar este, que es 20, está por encima, siempre váyanse por encima, ¿ok? 20 es válido. A 75, este ya no, porque este está por debajo. Pueden usar este, ok, cable 12, cable 14, pero a 75. Obviamente, en realidad de aquí para arriba pueden seleccionar el que prefieran, ok. Hacia abajo no, porque hacia abajo nos quedamos por fuera del criterio, pero por encima, el mínimo que pueden usar acá es este, el 75 grados Celsius número 14. También pueden usar a 90 el 14, pero si van a usar a 60 grados tienen que subir al cable 12 o 75 grados también, ¿ok? Entonces, estas son las opciones válidas. Vamos a ver qué seleccionaron acá. Entonces, sería, la corriente me decía que eran 20, la corriente de la placa. La tabla me decía que como eran 5 minutos intermitentes, tenía que multiplicarlo por el 85%, no por el 125, sino en este caso 0.85. Eso me dio 17 amperios. Con esos 17 amperios me voy a la tabla de ampacidad. Ellos seleccionaron el 14 a 75. Veamos. El número 14 a 75 es correcto. Era una de las opciones válidas. ¿Ok? Esta que está aquí fue la que seleccionaron. Esta es válida, esta es válida, esta es válida y esta también es válida, ¿ok? Esta no es válida porque estamos por debajo de la corriente. Bien. Ejercicio. ¿Qué tamaño de conductores se requiere para un motor trifásico, 20 amperios? Pero ahora es 30 minutos. Ya no es 5 minutos intermitente, ahora es 30 minutos y además es short time, es corta duración. Veamos, 30 minutos a corta duración, el cruce me da 150, ya no es 85%, ya no es 125%, ahora es 150%. ¿Por qué? Porque la especificación dice que es 30 minutos short time. No es continuo ni es intermitente, es short time de 30 minutos. Entonces hay que multiplicarlo por 150%. Veamos cuánto era la corriente, 20, ¿no? Veamos, 20 por 1.5, eso me da 30 amperios. Veamos qué valores son aptos. Aquí tenemos uno, 12 a 90 grados Celsius. Aquí tenemos otro que es válido, ¿ok? Sería 60, número 10. Y este a 75 también sería válido. Número 10 a 75 o a 60 son válidos, ¿ok? Veamos qué seleccionaron. Aquí está 20 amperios, lo multiplican por 1.5, me da 30, ¿ok? Veamos, seleccionaron a 75 grados el cable 10. 75, cable 10, sí, una de las opciones válidas. Perdón. Muy bien. Los alimentadores de motores deben tener una ampacidad no menor del 125% de la corriente de código, ¿okay? Del motor más grande, lo que habíamos mencionado ahorita. Tienen que seleccionar la corriente del motor más grande, ponerle su 125% porque tiene que estar por encima, un 25% más, pero además le tienen que sumar las otras corrientes de los demás motores, ¿ok? Más la suma de las corrientes de los otros motores. Recuerden que si es un circuito ramal, la corriente
total va a ser la suma de todas las ramas, porque es un circuito paralelo. Entonces, deben sumar esas corrientes, es decir, el cable principal va a llevar la corriente total. Entonces tienen que sumar todas las corrientes. Y a la más grande tienen que ponerle su 125%. Siempre tenemos que garantizar que podemos llevar más corriente que la nominal. Entonces, bueno, eso es lo que muestran acá. Fíjense, aquí tienen 3 motores. Ponen un ejemplo que este es un motor de 15 HP que trabaja a 230 voltios y es un motor trifásico. Y su corriente que sale del código, la que vimos en el código, es de 42 amperios. Tienen otros 2 motores que son trifásicos, que trabajan a 230 voltios. Son 7,5 HP, son más pequeños, y su corriente es de 22 amperios. ¿Okay? Es decir, tienen 2 motores acá pequeños y uno más grande. En este caso tienen que guiarse la corriente del motor más grande, ¿okay? de la corriente más grande, que en este caso es 42. A este 42 tienen que multiplicar el 1.25 y además sumarle esta corriente más esta corriente. Ok, ese es el ejercicio que viene ahora. Dice, ¿qué tamaño de conductor del cable del principal de alimentación requieres para un motor que es 5 HP? ¿Ok? Y tienen otro motor que es de 3 HP, es decir, son 2 motores monofásicos a 230 voltios. Veamos si tenemos la tabla acá. Sí, es monofásico, 230 voltios. Me dijeron que habían 2. Uno que es de 3 HP y otro que es de 5 HP. Para ver, 5 y 3. 5 y 3, es decir, sería 17 y 28. ¿Cuál de estas dos corrientes es más grande? Obviamente la de 28. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar 28. Ay, Dios. Vamos a agarrar el 28, vamos a hacerlo por aquí. 28 y tenemos 17 también, ¿verdad? 28, como es más grande, es la que vamos a multiplicar por 1.25. ¿Ok? Y 17 se queda así tal cual como está. Sería, vamos a sacar la cuenta por acá, 28 por 1.25 serían 35 para este caso y este 17 se queda igual. ¿Ok? Ahora estas dos hay que sumarlas. Serían 35 más 17. Eso me da 52 amperios. Es decir, tenemos que seleccionar un cable que soporte esa cantidad de corriente. 52 amperios. Vamos a ver. Estos cables son muy delgados, no van a aguantar. De pronto pudiera ser este, ¿okay? Que está en el límite, 55 a 90 sería el cable 8, pero definitivamente tendría que ser un cable 6, ¿ok? Un cable 6, bien sea a 60 o a 75. ¿Ok? Veamos qué selección hizo el autor. Dice, comencemos por aquí. 28 y 17. Muy bien, usamos las tablas correctamente porque era un motor de 5 HP y otro de 3 HP a 230 voltios. Me dio 28 y 17. El más grande es 28, este lo multiplicas por 1.25, es la multiplicación que hicieron acá. Y después a ese resultado le sumaron 17, da 52 es la corriente total. Tenemos que seleccionar un cable que aguante 52. Ellos seleccionaron el cable 6, no pusieron la temperatura, así aquí está. 75. Agarraron el cable número 6 a 75 y van súper bien. Excelente. Otro ejemplo, tenemos un motor que es trifásico. ¿Cuántos son? 2 motores y son iguales, de 7,5 HP. Es decir, son 2 motores, aunque son iguales, recuerden que son 2 a 230 voltios. Vamos a ver, es motor trifásico, 230 voltios, vámonos por aquí. ¿Y qué potencia es? 7,5. El cruce está 7,5 con 230, me da 22. ¿Ok? Es decir, tengo 22 en un motor y tengo 22 en el otro motor. A uno de ellos les voy a multiplicar el 1.25. ¿Ok? Como son iguales, bueno, no importa, vamos a seleccionar aquí 22 por 1.25, eso da 27.5. ¿Ok? Y tengo que sumarle estos 22.
el total me da 49.5, o sea, 50 amperios. Yo necesito 50 amperios. Vamos a ver dónde tenemos 50. Tenemos 50 aquí. Podemos usar este también. Y podemos usar este también. ¿Ok? Estas son opciones válidas. Veamos qué seleccionó el autor. Seleccionó, bueno, 22 por 1.25 y a eso le sumó 22, le dio 49.5 amperios. Él seleccionó el cable 8 a 75. Veamos, cable 8 a 75 sí es una opción válida. ¿Ok? Estas son opciones también válidas, son alternativas. ¿Qué tamaño de conductores de alimentación se requieren para un motor de 15 HP y 2 de 7,5? Es decir, uno de 15 y 2 de 7,5. Veamos. 15, 15, nos iríamos, el cruce estaría aquí a 230 y me dice de 7,5, el otro cruce es aquí, son 22 y 42. Ok. Bueno, tenemos, vamos a escribirlo por aquí. Vamos a ver el lápiz acá. Ok, disculpen acá. Entonces sería 42 y 2 de 22. 22. Bueno, definitivamente este, que es el más grande, es el que hay que multiplicar por 1.25. Veamos, 42 por 1.25. Serían 52.5. A eso le vamos a sumar estos 22 y estos otros 22. Sería más 22, más 22. 96.5, 97 amperios. ¿Okay? 96.5 amperios. Wow. Necesitamos que soporte 100 amperios, 96.5. Veamos qué cables hay por aquí. 95 no está por debajo. Tendría definitivamente que ser este. Ah, bueno, aquí tenemos otro de 100. Este también es válido. No, ¿cuánto fue que nos dio? 96.5. No, este se queda por fuera. Definitivamente tiene que ser un cable 3 a 75. Ok, un cable 3 a 90. El cable 2 a este 60 no, pero a este sí. ¿Ok? Aquí tenemos tres opciones válidas. Veamos qué seleccionaron. Tres motores, me dice que, muy bien, 42 y 22 cada uno, ¿verdad? A este 42 lo multiplicamos por 1.25 y luego le sumamos 22 y 22, eso dio 96.5. Buscamos en la tabla 96.5 o más. Y seleccionaron entonces el 3 a 75. Veamos 75, el cable 3. Muy bien, una de las opciones que dijimos era válida. Excelente. Bien, vamos, protecciones contra sobrecorriente. Dice, la sobrecorriente es la corriente que supera la clasificación del equipo o del conductor que es causada por una sobrecarga. Puede ser una sobrecarga, puede ser un cortocircuito o puede ser una falla a tierra. Recuerden que las tres fallas, lo que es una sobrecarga, un cortocircuito o una falla a tierra, esas tres fallas me generan una sobrecorriente. Es decir, esas tres fallas me exigen más corriente que la corriente nominal. Las tres. La única diferencia entre la sobrecarga, el cortocircuito y la falla a tierra es que la sobrecarga es un incremento de corriente progresivo. Vamos encendiendo aparatos hasta que pide más de lo que está autorizado o lo que la protección está rated a dar y puede dispararse la protección. Mientras que el cortocircuito y el ground fault, el incremento de corriente es tendencia a infinito y en tiempos extremadamente cortos. ¿Okay? Y por eso es que, bueno, aquí está la explicación. ¿Okay? Las tres fallas, bien sea el overload, el short circuit o el ground fault, las tres fallas me generan una sobrecorriente. ¿Okay? Fíjense ustedes, el overload, en este caso, el conductor estaba rated a 15 amperios
y la carga estaba pidiendo 20 amperios. Entonces se dispara la protección, pero es por una sobrecarga. En las sobrecargas no hay daños en los equipos, no representan un peligro. ¿Ok? Aquí dice que el cableado aguantaba 15 amperios, que el conductor fue seleccionado para 15 amperios y la protección es de 15 amperios, el breaker es de 15. ¿Ok? Cuando conectaron otro aparato que pidió 5 amperios más, es decir, cuando pidió 20 amperios, la protección se disparó. Pero no hay ningún daño. ¿Ok? Mientras que en el cortocircuito y en el ground fault es cuando se juntan la línea y el neutro, por ejemplo, ¿ok? O cuando se junta, perdón, en este caso se juntaron fase con fase, que es lo que están mostrando aquí, fase con fase, fase con neutro, aquí están los colores, y la tierra hacia la fase hacia la tierra, ¿ok? Cuando están tocando el chasis, fíjense aquí están mostrando un cable que está tocando el chasis, ¿ok? Como que esto está tocando este verde, o está tocando toda la parte de afuera, el case o el chasis. Bueno, estas fallas, fíjense, línea con neutro o línea con tierra, generan daños porque son peligrosos, son corrientes extremadamente altas en tiempos muy cortos, hay spark, ¿okay? Puede haber fuego, etcétera, porque son corrientes excesivas. ¿Okay? Esas son las 3 fallas. ¿Okay? Recuerden que el overload no genera daños permanentes en los equipos, mientras que los short circuit y los ground fault sí pueden generar daños permanentes en los equipos. Para los motores, la protección contra sobrecorriente, que puede ser sobrecarga, cortocircuito o ground fault, a menudo se dividen en 2 componentes. Protección contra corto y fallas a tierra, que son básicamente cortocircuitos, solo que fase con fase o fase con tierra o neutro. Y la sobrecarga, que ya sabemos no genera daños. Entonces, por eso es que podemos separar en 2 el cálculo de las protecciones, bien sea para cortocircuito, falla a tierra y contra sobrecarga. ¿Ok? Aquí tenemos Short Circuit Ground Fault Protection. Lo vamos a tener en esta sección, ¿ok? Y el overload es el dispositivo que viene luego y que está conectado directamente al motor, ¿ok? El dispositivo de protección contra sobrecarga. Recuerden que el overcurrent es cualquier corriente excesiva que exceda o supere la corriente nominal del equipo. Esto puede ser causado por una sobrecarga, por un cortocircuito o por una falla a tierra. Protección contra corto y falla a tierra aquí en el breaker. Protección contra sobrecarga pegadito al motor. Protección contra sobrecargas. La protección contra sobrecargas está diseñada para proteger los motores, los aparatos de control del motor, los conductores del circuito ramal del motor, contra el calentamiento excesivo debido a las sobrecargas del motor y la falla de arranque. De eso se encarga o ayuda el dispositivo de sobrecarga, de protección contra sobrecarga. Entonces, lo que dice acá, los dispositivos de protección contra overload están diseñados para proteger al motor, para proteger el equipo que controla el motor y el circuito o los cables del circuito ramal de corrientes excesivas o de calentamiento excesivo debido al overload. ¿Ok? Una de las características de las protecciones de sobrecarga, ¿ok? Recuerden que OL significa overload, ¿ok? Este dispositivo de protección está diseñado para incrementos de corrientes lentas, ¿ok? Por eso el overload o la protección contra overload no te protege contra cortocircuito, porque él está diseñado para ver incrementos de corriente lentos, porque así se da el overload. El incremento de la corriente es lento, es de larga duración y es de tiempo de respuesta lento, ¿ok? Es de tiempo de respuesta lenta. Estas son las características del dispositivo de protección para sobrecarga y así fue diseñado.
Tipos de dispositivos de protección contra sobrecarga u overload. Tenemos aquí en este dispositivo, de hecho la mayoría vienen así ya combinados, trae el contacto, que es el contactor, el contactor magnético, y tienes la protección que se le llama overload relay, ¿ok? Que es la protección contra sobrecargas. Aquí lo tienen, está todo en un solo encapsulado, ¿ok? Se le llama también guardamotor, algunas veces se usa ese nombre también. Okay, es un dispositivo de protección que tiene el contacto y la protección contra sobrecarga. Bien, tenemos también los overload de estado sólido, okay, que son similares a esto, y tenemos fuses que pueden proveer también protección contra sobrecarga. Por aquí hay una tablita también que se las puse más adelante. Entonces, los overloads las protecciones de overloads protegen al motor, protegen al conductor y los problemas asociados por el excesivo calor debido a la sobrecarga. No están diseñados para proteger contra cortocircuitos y ground fault, ¿ok? Justamente ¿por qué? Por las características de diseño. Acá tenemos los cortocircuitos y ground fault están rated entre 150 y 300% de la corriente que sacamos del código, mientras que el overload protection, ¿okay?, usamos la corriente de la placa, ¿okay? Y estas son las características: respuesta lenta, incremento de corriente lento y es de larga duración, ¿okay? Características, bueno, en el caso del short circuit, la corriente se incrementa de manera muy rápida, es extremadamente rápida y es de corta duración, ¿ok? Y por lo tanto tiene que responder de manera rápida. La protección del cortocircuito y ground fault está diseñada para una respuesta rápida, ¿ok? Recuerden que los incrementos de corriente son muy rápidos y por eso deben responder rápidamente para abrir el circuito. Entonces, ¿qué más hay por acá? Bueno, aquí tenemos este dispositivo de protección contra overload, ¿ok? En este caso, cuando ocurre un overload, la protección se abre, ¿ok? Pero en este caso, que hubo un cortocircuito, fíjense cuánta corriente pidió hasta 1200 amperios, por lo tanto esta protección tiene que actuar muy rápido para abrir el circuito, ¿ok? ¿Por qué? Porque al haber un cortocircuito la corriente tiende a infinito, es una corriente extremadamente alta en un tiempo muy rápido, por eso la respuesta del breaker debe ser rápida, o de la protección contra corto. Okay, entonces esa es la diferencia entre las dos fallas. Overload sencillamente pide un poco más de corriente, okay, es un incremento lento, mientras que en un corto la corriente es muy alta y rápida. ¿Qué hay por acá? Tamaño, okay, estamos hablando de la sobrecarga. Factor de servicio 1.15 y mayor. Recuerden que el factor de servicio es ese valor de cuánto podemos sobrecargar el motor, si podemos sobrecargarlo. En el caso de 1, pues no se puede sobrecargar más a su potencia nominal, mientras que el 1.15 sí podemos sobrecargarlo ese 15% más. ¿Okay? Entonces, para factor de servicio de 1.15 y mayor, el tamaño de la sobrecarga será del 125%, es decir, debemos multiplicar el valor de esa corriente por el 125%. Dice, los motores de servicio continuo con una clasificación de factor de servicio de placa de 1.15 o más deben tener sobrecargas de tamaño no superior al 125%, es decir, tenemos que multiplicar por 125 o 1.25. ¿Okay? ¿Dónde conseguimos el factor de servicio? Lo tenemos en la placa del motor, ¿ok? Y está relacionada a cuánto podemos sobrecargar ese motor, ¿ok?
Hagamos ejemplo. Vamos a seleccionar la protección de sobrecarga, que será un fusible. ¿Okay? ¿Qué tamaño de fusible de doble elemento se puede utilizar para proteger contra sobrecargas a un motor que sea de 5 HP, 230 voltios, factor de servicio 1.15? Ya entonces, si es de 1.15, tenemos que multiplicarlo por 1.25. Como es una protección de sobrecarga, no necesito la tabla, no necesito el código, solo necesito la corriente que está en la placa del motor. Por lo tanto, voy a usar esta corriente, 23.5 amperios. Ya sabemos que tenemos que multiplicarla por 1.25. Vamos a calcular. Denme un segundo. Sería 23.5 por 1.25. Vamos a escribirlo por aquí. 23.5 por dijimos que era 1.25 porque es lo que me dice el artículo. Eso da 29.37. 29, eso da casi 30 amperios. ¿Ok? Ahora bien, aquí hay algo importante. Siempre que seleccionábamos los cables, nosotros buscábamos seleccionar el cable del mismo valor o más valor de corriente. ¿Ok? Porque yo necesito garantizar que el cable va a soportar esa cantidad de corriente, o incluso puede soportar más. Pero eso no ocurre en las protecciones. En las protecciones tenemos que seleccionar el valor, o sea, el dispositivo al valor de la corriente exacto o por debajo. Si lo vamos a seleccionar por arriba, es decir, si vamos a redondear esto a 30, que sea porque lo permite, digamos, el código. ¿Ok? Hay algunas excepciones que las vamos a ver ahorita. ¿Ok? Por ejemplo, cuando el motor no puede arrancar, porque la protección siempre se dispara y no le permite arrancar, entonces ahí podemos hacer un next side up, podemos redondear hacia arriba, pero generalmente las protecciones se redondean hacia abajo, es decir, no vamos a seleccionar un fusible de 30, necesitamos seleccionar uno que esté por debajo de 29.3 y 30 está por encima. ¿Okay? Las protecciones se redondean hacia abajo a menos que no arranque el motor. ¿Ok? Esta es una tabla que indica valores comerciales de fusibles. ¿Ok? Vamos a suponer que me están pidiendo 29.3, no vamos a seleccionar 30, inicialmente vamos a seleccionar 25. Si el motor no puede arrancar con un fusible de 25, ahí sí podemos subirlo al siguiente, eso se llama la regla del next side up, podemos subirlo al siguiente valor, ¿ok? Pero inicialmente deberíamos seleccionar el siguiente hacia abajo, el primer redondeo hacia abajo, ¿ok? Vamos a ver qué hicieron acá. Agarraron el valor de la corriente, ¿dónde está? 23.5. Como el factor de servicio era 1.15, había que multiplicarlo por 1.25, fue lo que hicieron aquí abajo, 23.5 por 1.25 dio 29.38, ¿ok? Pero dice que no puede exceder, no puede superar los 29.38, es decir, no podemos seleccionar el 30. Tenemos que seleccionar el 25, ¿ok? ¿Por qué? Porque no hay un fusible de 29.3, ni un fusible de 28, ni un fusible de 27. Hay fusibles o de 25 o de 30. Vamos a seleccionar primero el de 25. Si el motor no arranca, entonces ahí podemos seleccionar 30. ¿Ok? Hay varios artículos que hablan sobre eso. Entonces, inicialmente seleccionamos el fusible de 25 amperios. ¿Por qué? Porque no podemos superar los 29.3. Recuerden que esto es protección, ¿ok? No cableado. Cuando la sobrecarga del motor seleccionada no permite que el motor arranque o lleve esa carga, entonces la sobrecarga se puede dimensionar hasta el 140%. Es decir, en vez de multiplicarlo por 1.25, se puede multiplicar por 1.4. ¿Ok? Veamos acá. Vamos a suponer que seleccionamos ese fusible de 25, pero el motor no arranca con el fusible de 25.
¿Qué hacemos? Multiplicamos el 23.5 ahora por 1.4, ¿verdad? Eso da 32.9, ¿ok? Veamos porque casi no se ve bien ahí. Chequeemos 23.5 por 1.4 da 32.9, es decir, no podemos superar esos 32.9 amperios. No hay un fusible de 32, hay fusible de 25, 30 y 35, entonces por eso seleccionan el fusible de 30, ¿ok? Que básicamente cumple con la regla del next side up que les había dicho. Si no arranca con el de 25, pueden agarrar el siguiente superior, ¿ok? Que es lo mismo que agarrar la corriente y multiplicarla por 1.4 en lugar de 1.25. Bien. Entonces, ¿cuándo podemos multiplicar por 1.4? Cuando, por ejemplo, el motor no arranca o no puede llevar la carga, ¿ok? Ahí sí podemos subir un poco la protección. Dice temperatura 40 grados Celsius o menos, la sobrecarga va al 125%. Dice los motores de servicio continuo con una temperatura nominal de 40 grados Celsius o menor deben tener una protección contra sobrecarga del 125% de la corriente nominal que está en la placa de identificación del motor, ¿ok? Entonces, por 1.25 vamos a ver si hay algún ejercicio. Sí hay. Un fusible de doble elemento que vamos a utilizar para proteger. Un motor trifásico de 50 HP, 460 voltios, con una temperatura 40 grados Celsius y mi corriente, que es la que voy a utilizar, 60 amperios. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicar el 60 por 1.25 y me va a dar 75 amperios. Vamos a escribirlo por acá, 60 por 1.25, eso me da 75 amperios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que hice acá, con 40 grados Celsius, da 1.25. Ajá, me dio 75, veamos 75, pasa de 70 a 80, no hay un fusible de 75. Entonces, ¿qué vamos a seleccionar? 70. ¿Ok? 70, si no arranca, si no puede operar, pues hay que subir a 80. ¿Ok? Veamos qué hicieron acá. Seleccionaron la corriente de 60, lo multiplicaron por 1.25, dio 75 amperios, pero como no hay un fusible de 75, seleccionaron 70. ¿Ok? Entonces, igual, si estamos con el 40 grados Celsius, pero esa protección no permite que el motor arranque o que trabaje con su carga, pues entonces eso se va a multiplicar por 140%, ¿ok? De la capacidad nominal. ¿Qué quiere decir eso? Que si no arranca con el fusible de 70, hay que agarrar el de 80, ¿ok? Este es el mismo ejercicio. Corriente era 60 amperios. Cuando lo multiplicamos por 1.25 dio 75. Pero como no arrancó con ese, lo vamos a multiplicar ahora por 1.4. Eso me da 60 por 1.4, eso me da 84 amperios. Veamos si hay algún fusible de 84, no lo hay. ¿Ok? El que vamos a agarrar entonces va a ser el de 80, ¿ok? Porque no arrancó con el de 70. Como no arrancó con el de 70, lo multiplicamos por 1.4 y seleccionamos 80. ¿Ok? Vamos a ver exactamente. Multiplicaron por 1.4 de 84 amperios y entonces el fusible que seleccionan es 80 amperios. Bien, sobrecarga de tamaño del 115%, vamos a ver cuándo es este caso. Dice, los motores de servicio continuo con un factor de servicio menor al 1.15%, es decir, que no se pueda sobrecargar. Dice, y un aumento de temperatura superior a 40 grados Celsius, es decir, mayor a 40 grados Celsius. Debe tener una protección contra sobrecargas no superior al 115, es decir, hay que multiplicarlo por 1.15. ¿Ok?
a la corriente de la placa. Entonces, para aquellos motores que tengan un factor de servicio menor a 1.15 y temperaturas superiores a 40, tenemos que calcular esa protección al 115. Veamos aquí qué ejemplo hay. Dice la corriente, esta es de 25 amperios. A este 25 lo multiplican por 1.15, que es esta multiplicación que hacen acá. Eso da 28.75, ¿ok? Como no puede superar los 28.75 y no hay un fusible de 28, nos vamos por el fusible de 25. ¿Ok? Fusible de 25. Bien. Por supuesto, va a tener también su excepción si el motor no arranca, si esa protección no permite que el motor arranque o trabaje con esa carga, entonces la multiplicación puede hacerse por 130 o 1.3. ¿Okay? Es decir, vamos a ver aquí la corriente que es de 25, que es el mismo ejercicio que vimos ahorita, 25 amperios, pero ya no lo vamos a multiplicar por 1.15, sino por 1.30 o 1.3. ¿Okay? 25 por 1.3. Eso da 32.5 amperios. No hay un fusible de 32, por lo tanto seleccionamos 30. Inicialmente habían seleccionado 25, no arrancó, usamos el de 30. ¿Ok? Entonces aquí da fusible de 30. Si el motor no arranca, o multiplicamos por 1.4 o 1.3 en este caso por el factor de servicio, que es menor, o el next side up es mucho más fácil y más rápido de calcular. Dice, protección de sobrecarga para motores dependiendo del ciclo de trabajo. Dice, los motores de corto tiempo, intermitentes, periódicos o de servicio variable, pueden protegerse contra sobrecargas mediante el dispositivo de protección contra cortocircuito y falla a tierra. ¿Okay? Aquí tenemos, dice, un motor que son, por ejemplo, en este caso short time, intermitente, periódico o de ciclo variable. Ellos pueden ser protegidos contra sobrecarga por el circuito ramal, que es la protección de cortocircuitos, y ground fault. ¿Okay? Podemos usar ese tipo de motores, se pueden proteger con esa protección principal, digámoslo así. ¿Okay? Aquí está, vamos a ver qué hay acá. Tenemos un dispositivo de overload, debe ser instalado en... bueno, aquí ellos están explicando dónde debe ser instalada la protección. ¿Ok? Y dice que la protección debe ser instalado, digamos, en el vivo, en el caliente, en el hot, en la línea. ¿Ok? Eso es lo que me están diciendo acá. Tienen acá el dispositivo de overload, aquí está la protección. De este lado, perdón, como es trifásico, también tenemos acá los tres vivos, por lo tanto las tres tienen la protección. ¿Ok? Es lo que me están diciendo acá, como hay tres conductores que son fases, las tres llevan la protección. ¿Ok? Es decir, la protección va en la línea o fase. Un dispositivo de sobrecorriente, de cortocircuito y falla a tierra en derivación protege al motor y los conductores contra circuitos o fallas a tierra, pero no contra sobrecarga. Okay, aquí está la protección, ya habíamos hablado sobre esto. Protección contra cortocircuito, es incremento de corriente rápida, es corta duración y tiene que ser una respuesta bastante rápida. Dice, el cortocircuito y el ground fault son seleccionados o dimensionados entre 150% y 300% de la corriente de código, ¿okay? La corriente de full load current. ¿Okay?
Aquí tenemos, bueno, la corriente es bastante alta porque es un cortocircuito. Corriente de arranque del motor, dice, cuando el voltaje se aplica por primera vez a un motor de inducción, solo la resistencia del conductor se opone al flujo de la corriente. Esto da como resultado a una gran corriente de arranque, típicamente 6 veces más la corriente nominal. ¿Okay? A esa corriente se le llama inrush current, ¿okay? La corriente de arranque, porque es cuando él va a arrancar. Entonces eso pide una corriente 5 o 6 veces más que la corriente nominal. Y fíjense acá, este es en el momento en que arranca, cuando está iniciando o arrancando, y fíjense el tamaño de los picos, bastante grande. Este es en el momento en que está arrancando. Una vez que arrancó y alcanzó su velocidad nominal, se queda con su corriente nominal. Entonces, cuando es aplicado el voltaje por primera vez, iniciando, nada más la resistencia del cable es lo que se opone al flujo de la corriente. Por eso es que la corriente es alta, 5 o 6 veces la corriente nominal. Entonces, inicialmente la corriente es bastante alta. A esta corriente se le llama inrush, ¿okay? Corriente de arranque o inrush current. Una vez que el motor empieza a acelerar y alcanza su velocidad, pues entonces esa corriente se estabiliza en su valor nominal, ¿ok? Que es esta sección de acá, la corriente nominal. Entonces, cuando arranca el motor, él pide corrientes muy altas, y es por eso que les decía que si el motor no arranca con una protección que está muy al límite, entonces, bueno, pueden hacer el next air out, pueden seleccionar una protección un poquito más alta, porque a veces esa protección está tan cercana a esta que esta corriente, cuando va a arrancar, pues no arranca porque la protección no lo deja. ¿Okay? El dispositivo de protección contra cortocircuito y falla a tierra debe estar dimensionado para transportar esa corriente de arranque. ¿Okay? Hay que tener en cuenta que la protección de cortocircuito tiene que considerar esa corriente de arranque. Dice un motor en un circuito ramal, la protección de cortocircuito y ground fault debe dimensionarse de acuerdo a la tabla, de manera de que pueda soportar o llevar la corriente de arranque. ¿Okay? El cortocircuito y ground fault es dimensionado entre 150 y 300% de la corriente de código del motor. ¿Okay? Vamos a hacer otro ejemplo. Dice, ¿qué tamaño de conductor? O sea, vamos a buscar el cable. Y también vamos a buscar el breaker de tiempo inverso, o sea, la protección contra corto. En este caso, un breaker de tiempo inverso, que se requiere para un motor de 2 HP 230 voltios. Veamos, 2 HP 230 voltios. 2 HP 230 voltios. El cruce sería por aquí. Es decir, 12 amperios. Vamos a comenzar con el cable. Si es 12, sería 12 por 1.25, que es lo que siempre hemos hecho, ¿verdad? 12 por 1.25. Eso me da 15 amperios. ¿Okay? ¿Qué opciones tengo? Tengo esta opción, tengo esta opción, tengo esta opción, ¿ok? Y hacia arriba, pues cualquiera. Ok, mínimo un cable 1460. Yo pienso que esta opción sería bastante buena. 75 grados, número 14. Muy bien. Ajá, vámonos con la protección. La protección me decía que era tiempo inverso, ¿verdad? Tiempo inverso, aquí está. Y es monofásico, es decir, tengo que multiplicarlo por el 250%. La corriente. He dicho que era 12, ¿no? La corriente, esta es 12, hay que multiplicarla por 250%. Veamos, por 2.5 me da 30. 12 por 2.5 me da 30 amperios. ¿Ok? Vamos a ver qué fusible agarramos acá. Sería este. ¿Ok? Uno de 30. Vamos a ver qué pusieron ellos acá. Vámonos con el cable primero.
El cable decía que era 12 amperios. Cuando lo multiplicamos por 1.25 me dio 15. Bien. Nos vamos a la tabla. Ellos seleccionaron el número 14 a 75. Creo que esa era una de las opciones que habíamos visto. 14 a 75. Bien. Vámonos con la protección. La protección eran 12 y hay que multiplicarlo por el 250% o 2.5 nos dio 30. Bien. ¿Y qué fusible era válido a 30? El de 30. Seleccionaron un breaker de 30 amperios. Bien. Entonces aquí hicimos la selección de todo. Y seleccionamos el cable y seleccionamos el breaker o la protección de corto. ¿Ok? Si el dispositivo de protección contra corto y falla tierra del motor no corresponde con las clasificaciones estándar del dispositivo de sobrecorriente, se puede usar la siguiente clasificación de dispositivo más alta, es decir, el Next SAP. Bien. ¿Qué tamaño de fusible sin retardo? El Non-Time Delay. ¿Okay? Sería una protección Non-Time. Motor monofásico 2 HP y 230. Monofásico. Bueno, aquí no les puse la tabla, pero vamos a ver qué hicieron. Dice, motor monofásico serían 12 amperios, ¿ok? Lo multiplican por 3 porque es un non-time delay. Vamos a ver, aquí tengo la tabla cerquita. Non-time delay sería este monofásico 300%, es decir, hay que multiplicarlo por 3. Por eso lo multiplican por 3. Eso da 36 amperios. Veamos qué tabla está de 36. 36, bueno, sería 40. Ok, este que está aquí porque está 35 y está 40. Entonces, next side up sería 40. Por eso seleccionaron 40. Y bueno, aquí están indicando que es la corriente de código, no la de la placa. Este es otro ejercicio igual. Esto es un con retardo, el otro era sin retardo y este es con retardo. Ok, vamos a ver la tabla del retardo. ¿Cuánto es el porcentaje? Non-time. Este es time delay. Este sería con retardo, sería el 175%. Vamos a ver, o sea, por 1.75. Aquí está, 12 amperios por 1.75 da 21 amperios. Ok. Next side up sería 25 amperios. En resumen, tenemos cálculos de cortocircuito y fallas a tierra. Vamos a usar la corriente del código. ¿Ok? Y esas protecciones van entre 175% y 300%. En el caso de los conductores para motores de corriente alterna, en motores, bueno, aquí hablan monofásico, pero en general, el conductor va al 125%, siempre usamos la corriente del código. Y la sobrecarga, el overload, ¿ok? Se usa siempre la corriente de la placa, ¿ok? Y va entre 115 y 125%. ¿Ok? Recuerden que las protecciones se redondean siempre hacia abajo. Si no arranca el motor o si no puede operar, next side up. Veamos que habla acá, artículo 430, cortocircuito y ground fault. 70 amperios sería para en este caso, en este ejemplo, para el breaker con time delay, ¿ok? En este caso, para el tamaño de los conductores siempre es 1.25, ¿ok? Código y código para short circuit y ground fault y conductores. Y overload, ¿ok? Que este fue el ejemplo que hicimos, la placa del motor se multiplica a 1.15. ¿Okay? Este es un ejemplo de un motor 5 HP, 230 voltios, ¿okay? Donde la corriente de la placa es 26
y la corriente de código es 28. Este es un ejemplo, digamos, de cálculo de las tres cosas, ¿ok?, en una misma hojita.